Hablemos otra vez sobre hongos marinos, aquellos organismos que pueden cumplir su ciclo de vida en las aguas, desde las especies microscópicas como levaduras marinas hasta hongos macroscópicos como los líquenes y las relaciones de micoficobiosis. Bienvenido a Doctor. No necesitan ver el video pasado para entender este, aún así, una vez terminen de verlo pueden revisar el otro por si no lo habían visto y aprender más sobre este increíble mundo. Sabemos de la existencia de enfermedades fúngicas en animales como reptiles, anfibios, mamíferos y ¿peces? No sé si lo habían pensado, pero los peces y los camarones también son vulnerables al ataque de hongos marinos, como los Oomycota que... dato curioso, el cual extenderé en un video tal vez pronto o tal vez nunca. Es verdad que existe la diferenciación entre reino fungi y protista, pero hace unos 40 años, cuando los reinos se hacían a partir de diferencias físicas, fungi se utilizaba para referirse a organismos con apariencia filamentosa. Esto incluía a los Oomycota, protistas muy parecidos a los hongos y que también se encuentran en las aguas. Entre los casos más interesantes de las infecciones se encuentra un Oomycete del género Pythium, los cuales infectaron los músculos abdominales y colas aplanadas de camarones del norte en Japón. Las imágenes se ven horribles, pero ¿qué esperaban? Los humanos dedican más tiempo a buscar vida en el espacio que en el agua. Pero bueno, me siento raro hablando de pseudofungis. Mejor hablemos de hongos. Como no podía ser de otra forma, Fusarium aparece entre los principales causantes de enfermedades fúngicas. Se ha reportado el ataque de Fusarium solani en camarones kuruma. También Fusarium oxysporum decidió dejar a las plantaciones de banano en paz y ahora también ataca pargos japoneses. En apariencia los pargos parecían normales, el problema es que al revisar sus órganos se notaba cómo los riñones estaban hinchados y cómo su coloración se había ido. Los demás órganos estaban bien. Otro género de hongos patógenos de peces es Ocroconis, el cual fue por primera vez reportado en salmones Coho. ¿Saben dónde? En los riñones. Si se preguntan el por qué a los hongos les gustan tanto estos sitios, probablemente sea porque sus condiciones son más apropiadas para su crecimiento. Además, los riñones de los peces están constantemente liberando y absorbiendo líquidos para cumplir su función, lo que permite la entrada de patógenos, pero con solo estar en los riñones no debería ser suficiente para causar estragos en poblaciones de peces, ¿no? El tema es que algunos organismos fúngicos tienen hifas tan especializadas que pueden atravesar sin problemas los tejidos de los peces, causando daños crónicos. Pero bueno, ya hablamos mucho de peces, ¿no? Por si tienen curiosidad, estos son otros de los géneros de hongos que han reportado ataques a peces. Con quien quiero pasar es con los camarones mantis, animales conocidos por su capacidad para ver una cantidad de espectros de colores muy amplia, pudiendo captar ondas como la luz ultravioleta. Pero esta es solo una de sus características. Algunos de estos camarones utilizan sus garras como lanzas para perforar a sus presas, y otros pues las utilizan para pegar golpes sumamente poderosos y quebrar, por ejemplo, conchas de moluscos. Pero incluso estos increíbles monstruos marinos no pueden salir del reinado de los hongos. Oratosquilla oratoria, originaria de Japón, es un camarón mantis con garras híbridas para capturar y golpear. Además, es una delicia culinaria en la tierra del sol naciente. Nunca se había informado de una enfermedad fúngica en ellos, solo se sabía que muchos de estos camarones se habían desvivido y su producción disminuyó a partir de 1991. Después de tomar varias muestras de estos organismos se determinó que su ida al otro mundo se debió a infecciones causadas por hongos en sus branquias. Las hifas de los hongos estaban encapsuladas en la base de las branquias y estas se mostraron con coloraciones cafés. El hongo se identificó como una nueva especie, siendo nombrada Plectosporium oratosquilla. Sigamos hablando más sobre el entorno marino. ¿Saben lo que es el plancton? No, no. Son organismos que vagan con la corriente, donde ésta los lleve van a ir. Como no podía faltar, hay hongos que forman parte del plancton, de hecho se les llama micoplancton, el cual incluye levaduras y hongos filamentosos marinos, aunque parte del micoplancton ataca otro plancton. Pero la verdad ni me sorprende, los hongos se pasan atacando entre sí en la naturaleza, así como que cómo no van a estar compitiendo contra cosas como diatomeas, que son estas alguitas de aquí con formitas bien bonitas. En un mililitro de agua se encuentra una pequeñita cantidad de células de hongos, tan solo unas 1000. Claramente los hongos marinos parecen tener un importante rol en ambientes marinos y no es para menos. Se estima que del 18 al 23% de la materia que ha sido descompuesta en ambientes de agua dulce pertenece a la biomasa fúngica. Este micoplancton cumple funciones esenciales en los ecosistemas marinos por más subestimados que estén. Por ejemplo, las bacterias suelen atacar sustratos orgánicos como madera desde la superficie. En cambio, debido a sus estructuras filamentosas, los hongos pueden atravesar el material orgánico y descomponerlo desde adentro. Piénsenlo un toque. ¿Quién se encarga de descomponer la madera que cae al agua? Gran parte de esta misión la tienen los hongos. También es el caso de las levaduras, pero estas actúan más como superficialmente, al igual que las bacterias, así que las vamos a ignorar. Al descomponer materia vegetal también se encargan de regular el CO2 del agua y el ciclo del nitrógeno.
No olvidar a los manglares, ecosistemas repletos de material en descomposición donde una gran población de hongos participan en su procesamiento. Los hongos de manglar son el segundo grupo más grande entre los hongos marinos. No encontré quiénes son los más diversos, pero probablemente sean aquellos que se asocian con algas. Es difícil para los investigadores encontrar nuevas especies de organismos en ambientes marinos, por tanto es lógico que haya un potencial biotecnológico muy prometedor con los hongos. Como mencioné en el primer video sobre hongos marinos, hay una diferenciación entre los hongos marinos obligados y los hongos marinos facultativos. Los primeros deben vivir toda su vida en las aguas, dependen de estas para cumplir sus funciones vitales y la gran mayoría de ellos viven en el mar. Por el contrario, los facultativos pueden vivir tanto en tierra como en agua. Viendo esto, queda claro que para los investigadores es más valioso buscar a estos organismos fúngicos obligados que a los facultativos, ya que estos últimos pueden encontrarse en la tierra y no representan algo innovador. Como comenté, la mayoría de hongos marinos obligados viven en el mar, por lo que tienen características muy interesantes para adaptarse a estos ambientes, empezando por su resistencia a la sal. Saccharomyces cerevisiae, la levadura más conocida, ha sido analizada por su resistencia a la salinidad. Resulta que tienen un gen que se puede sobreexpresar, es decir, un gen que produce más proteínas de las que sería normal. Esta sobreexpresión permite mantener dentro de las células iones positivos que no permiten la entrada del sodio. Este gen se ha pasado a plantas y ha mostrado efectividad para tolerar la sal. Imagínense si se pudiesen pasar genes de hongos marinos que están, por lo general, bajo más estrés por la sal. No solo los ambientes marinos se consideran extremos, hay algunos que tienen altas temperaturas, otros que tienen unas muy bajas, algunos con presiones absurdas y otros con muy poco oxígeno. En otro video explicaba que muchos hongos necesitaban oxígeno para obtener energía, pero que había otros que no lo necesitaban del todo. El problema es que estos se encontraban en intestinos de animales herbívoros. ¿En qué otra parte habrá ambientes sin oxígeno? Les presento los hábitats anóxicos. Hay zonas del agua que tienen una disponibilidad de oxígeno muy baja o inexistente, por lo que diversos organismos han tenido que adaptarse a estas situaciones. Entre ellos, como no podía ser de otra forma, se han reportado hongos que en vez de usar oxígeno utilizan nitrógeno para obtener energía. Los hongos aislados de aguas marinas anóxicas del mar Arábigo son capaces de crecer en condiciones deficientes de oxígeno mientras realizan desnitrificación anaeróbica, es decir, liberación de nitrógeno al ambiente sin necesidad de usar oxígeno en el proceso, una característica de sumo interés en la biotecnología. Pasando a una rama más clásica de esta ingeniería, hay hongos marinos que pueden ser utilizados para la bioremediación. Por ejemplo, el hongo denominado no sé cómo sea que se pronuncia esto, puede eliminar el color y limpiar una gran cantidad de desechos industriales que provienen de fábricas de textiles y de la producción de melaza, que es un tipo de jarabe. Además, cuando este hongo actúa sobre estos desechos, también reduce la cantidad de ciertas sustancias contaminantes en ellos, como los fenoles. Otro ejemplo de hongos marinos en el campo de la bioremediación lo vemos con los metales pesados, un grupo de metales con alta densidad donde una gran parte es tóxica para los humanos. Por ejemplo, no sé si han escuchado de que el atún tiene cierto porcentaje de mercurio. Bueno, hay hongos que pueden resistir a estos metales. Ni siquiera resistirlos, es que a veces ni les hacen nada. Se ha reportado que el crecimiento de Phausfaeria tifarum fue el mismo en medios de cultivo con mercurio que en ausencia de este. Si se preguntan cómo pueden ser utilizados para esa función, resulta que los hongos pueden encerrar en sus células a estos metales. Esto no solo sirve a nivel de ambiente al reducir la proporción de metales pesados que hay en las aguas, sino que además es útil porque permite recuperar esos metales para utilizarlos en otros servicios. Otro tema interesante es que algunos tienen la capacidad de degradar plásticos. Y ya, no hay mucho que decir al respecto. Tal vez me extienda sobre esto en un futuro video sobre la degradación de plásticos por hongos. Como ven, el mundo de los hongos marinos ha sido muy poco explorado. Tienen tanto potencial por ser descubierto que no nos debería de sorprender verlos pronto en técnicas revolucionarias para la industria. Lo importante es que ya saben de la existencia de estos amiguitos, como para tirarle datos curiosos a la gente por la calle. Pero, ¿te has preguntado cómo se crearon los antibióticos? Te dejo este video aquí, donde te explico la historia del primer antibiótico. Si llegaron hasta aquí, les doy las gracias de verdad. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, y si les interesa más el mundo fúngico, no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!